Hola, me llamo Paul Fisher y soy un profesor en la Universidad de Florida y Paz Extension. En el curso Manejo Ambiental de Cultivos hablamos mucho del déficit de presión de vapor y hay una calculadora en el sitio web backpocketgrower.org y voy a explicar un poco de BPD y la herramienta en este video. Entonces, el concepto es que adentro de una planta tenemos una presión alta de vapor. En el aire tenemos una presión más baja del vapor de agua. Entonces, perdemos agua con evapotranspiración, donde la planta pierde agua al ambiente. Y si podemos medir la temperatura de la hoja, podemos calcular muy precisamente la tasa de evapotranspiración, pero si medimos la temperatura del aire y humedad relativa y asumimos que la temperatura de la hoja es igual como la temperatura del aire, con los dos podemos calcular VPD, déficit de la presión de vapor. Y en este gráfico tenemos un eje horizontal con un VPD de 0 hasta 3 kilopascals, que son unidades de presión. Entonces, un VPD alto, VPD bajo, y este eje vertical es evapotranspiración. Entonces, cuánto agua la planta pierde por hora por metro cuadrado, por ejemplo. Y si tenemos un VPD bajo, tenemos condiciones del aire fresco, húmedo, mucha humedad relativa, o aire cálido y seco acá. Y para la planta, esas condiciones significan que la planta no pierde mucha agua, pero tampoco absorbe muchos nutrientes y de repente tenemos más problemas de enfermedades foliares, por ejemplo. Y con condiciones con un BPD muy alto, tenemos plantas marchitas y pierden mucha agua. Tienen estrés de sequía. Y podemos definir unos rangos para producción y propagación de plantas con combinaciones de temperaturas bajas a altas y humedad relativa baja alta. Acá estas combinaciones, con ellas podemos calcular VPD en kilopascals. Entonces tenemos un rango para propagación con un VPD bajo para que la planta no pierda mucha agua. Un rango moderado para producción para que la planta absorbe suficiente agua y nutrientes, pero no tiene problemas de estrés, de sequía. Y tenemos condiciones con un VPD muy alto que solo sería apropiado para plantas evolucionadas para condiciones del desierto, por ejemplo, cactus o suculentas. Entonces, tenemos una calculadora para calcular déficit de presión de vapor en backpocketgrower.org y voy a explicar cómo utilizarla. Para utilizar la calculadora de VPD, puede ir en su navegador a backpocketgrower.org, cambie el idioma a español, seleccione herramientas, y hay varios temas, y abajo de clima hay la calculadora de déficit de presión de vapor. Y adentro de esta app tenemos detalles que incluye información básica sobre este tema de VPD, incluyendo una tabla que ya vimos. Y podemos seleccionar varias opciones. En este ejemplo vamos a usar grados de temperatura de Celsius y kilopascales para unidades de presión. Y en este ejemplo
si tenemos 45% de humedad relativa y una temperatura del aire de 28 grados centígrados, podemos calcular y la app nos dice que tenemos 2.1 kilopascales, que podemos considerar como un ambiente de aire seco, que significa que la planta va a perder agua rápidamente por el proceso de evapotranspiración. Si tenemos un sensor de la temperatura de la hoja, podemos ingresar esta información también y recalcular. Y en este caso, la temperatura de la hoja es más baja que la temperatura del aire, entonces eso significa que tenemos un VPD más bajo de 1.5 kilopascales. Entonces esto es la calculadora de VPD adentro de backpocketgrower.org.